¿Alguna vez te has sentido atrapado dentro de tu propia cabeza? Como si los pensamientos corrieran tan rápido que ni siquiera el silencio de la madrugada pudiera calmarte. Así vivía Jairo, un joven común de una aldea tranquila, donde los pájaros cantaban por la mañana y el viento soplaba con suavidad entre las hojas de los árboles. Pero por dentro, Jairo era una tormenta. Mientras los demás parecían vivir el presente con ligereza, él siempre estaba en guerra con el pasado, o ansioso por lo que podría pasar mañana, y él ahora pasaba como un borrón. ¿Por qué su mente no podía simplemente detenerse? A veces, sentado junto al lago, miraba su reflejo en el agua y se preguntaba: ¿algún día podré sentirme en paz? Pero ¿cómo alcanzar esa paz si incluso en los momentos de descanso se sentía agotado? Nadie lo veía, pero dentro de él había un ruido constante, una inquietud que nunca dormía, y es en ese momento cuando surge la pregunta que lo cambiará todo. ¿Y si existiera alguien que supiera cómo silenciar esa mente ruidosa? Alguien que ya hubiera vencido esa batalla invisible. Pero, ¿dónde estaría? ¿Y qué haría falta para encontrarlo? Una tarde cualquiera, mientras caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, intentando, una vez más, huir del ruido insistente de sus propios pensamientos, Jairo escuchó por casualidad a unos viajeros conversar. Uno de ellos relataba la leyenda de un anciano ermitaño que desde hacía muchos años vivía aislado en la cumbre de una montaña lejana. Decían que ese hombre, incluso en medio del desorden más profundo, era capaz de conservar una paz inquebrantable. Cuentan que halló el secreto de la paz interior verdadera, dijo uno de ellos, en un tono tan solemne como si revelara una verdad sagrada. Jairo se quedó paralizado. Su corazón comenzó a palpitar con fuerza. No era temor, era una súbita chispa de esperanza. ¿Y si esto fuera real?, se preguntó. ¿Y si ese sabio supiera de verdad cómo aquietar el caos mental que me consume? Lo que parecía ser una mera anécdota encendió algo más profundo en su interior. En los días siguientes, esa historia no se apartaba de su mente. Trató de ignorarla, de distraerse, de convencerse de que solo era un pensamiento pasajero. Pero no lo era. Era una necesidad del alma, como si una parte de él clamara por una salida, por una guía. ¿Cuántas veces había deseado dejar de ser prisionero de su propia mente? Y ahora por primera vez tenía un destino, una posibilidad, una cima, un maestro y quizás, por fin, una respuesta. Aunque sabía que el trayecto estaría lleno de obstáculos, incertidumbre y soledad, comprendió algo con claridad. Permanecer donde estaba dolería más que marcharse. Así que, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, se colocó la mochila al hombro. Llenó sus pulmones de aire y dio el primer paso. No sabía qué hallaría, pero algo en su interior susurraba que este era el viaje que su alma había esperado durante toda su vida. La ascensión resultó ser mucho más dura de lo que Jairo había previsto. Cada metro ganado exigía no solo fuerza en las piernas, sino también resistencia interior. Su mente seguía tan ruidosa como siempre, lanzando pensamientos como dardos, dudas, temores, reproches. No vas a lograrlo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Es si todo esto es en vano? Eran frases que lo perseguían como sombras persistentes. Sin embargo, algo había cambiado. Había en su interior una voluntad firme, un objetivo claro. Después de varios días de camino agotador, entre niebla y rocas, por fin apareció ante sus ojos una humilde construcción de madera en la cima, un templo silencioso, envuelto en neblina como si flotara entre las nubes. Y allí estaba él, el maestro, sentado en silencio absoluto, con las piernas cruzadas, sin moverse ni un milímetro. Su cuerpo era parte del entorno, como si el tiempo lo hubiese esculpido allí. Mantenía los ojos cerrados, respiraba con calma y su expresión era la de alguien que ya no lucha contra nada. Jairo se acercó con timidez, conteniendo la ansiedad. Se quedó esperando, pero el anciano no abrió los ojos, hasta que sin darse cuenta, las palabras salieron de su boca. Quiero aprender a vaciar mi mente. La respuesta no llegó con palabras, sino con un silencio tan profundo que parecía abarcarlo todo. Finalmente, el maestro abrió los ojos, ojos llenos de sabiduría, como si pudieran ver no solo al joven frente a él, sino también todo lo que cargaba por dentro. Entonces vacíala. Su voz era suave, pero firme. Señaló con un gesto una gran vasija de piedra repleta de agua, junto a la cual descansaba un pequeño cuenco de cerámica. Transfiere el agua aquí, sin derramar ni una sola gota. Jairo frunció el ceño desconcertado. Eso era todo. Un ejercicio tan sencillo, pero al aproximarse notó la dificultad. La vasija era grande, pesada, y el cuenco,
frágil y diminuto. Comprendió de inmediato que lograrlo sería casi imposible. ¿Cómo se supone que lo haga, sin que se derrame nada?, preguntó confundido. Pero el maestro ya había cerrado los ojos otra vez, y ahora Hero se encontraba solo, frente a su primer reto, un simple acto, que tal vez escondía una enseñanza mucho más profunda de lo que aparentaba. Hero probó de todas las maneras posibles. Intentó con las manos, buscó hojas grandes para usarlas como recipientes, improvisó herramientas con lo que tenía a su alcance, respiró profundo, trató de enfocarse, de mantenerse sereno, pero el agua se escapaba entre sus dedos, goteaba por los bordes, se desbordaba con facilidad. Cada intento fallido le golpeaba como un recordatorio cruel. No era suficiente. No lo estaba logrando. Las horas pasaban, y con ellas, su paciencia comenzaba a evaporarse. La frustración crecía dentro de él como una llama sin control. ¿Por qué es tan complicado?, exclamó lanzando el cuenco al suelo con fuerza. El golpe seco del objeto contra las piedras resonó en el aire, pero el maestro seguía inmóvil, como si no hubiera ocurrido nada. Hero empezó a caminar de un lado a otro, con respiración agitada y el sudor cayendo por su frente. Aquella mente que él quería calmar ahora se encontraba más agitada que nunca, llena de enojo, de cansancio, de confusión, y fue justo en ese instante de desesperación silenciosa que el maestro, sin moverse ni abrir los ojos, pronunció con suavidad: para vaciar el recipiente, primero debes vaciar tu mente. Las palabras quedaron flotando, suspendidas, como si el tiempo mismo hubiese hecho una pausa. Hero se quedó paralizado. ¿Vaciar la mente? ¿Cómo se hace eso?, pensó. Esa era precisamente la parte que siempre había evitado: detenerse por completo, guardar silencio, rendirse al momento. En ese instante comprendió algo vital. Había estado tan enfocado en completar la tarea externa que nunca se había detenido a observar lo que ocurría dentro de él. Su mente era como un remolino constante, donde cada pensamiento chocaba con el siguiente. No había espacio, no había calma. Era como intentar sostener agua con manos temblorosas. El problema no estaba en el acto de trasladar el agua, sino en el estado desde el cual lo estaba intentando. Por primera vez, Hero intuyó que el verdadero obstáculo no era la vasija, sino el caos que habitaba en su interior. El silencio entre ellos persistió, denso pero sereno. No hicieron falta más palabras, ni preguntas, ni respuestas urgentes. El maestro continuó sentado, tranquilo como la superficie de un lago sin viento, reflejando con su quietud el caos que aún agitaba a Hero, hasta que con voz suave y los ojos abiertos por primera vez, dijo: arrastras el pasado como si fuera una carga de piedra y te aferras al futuro como si pudieras controlar una tormenta. Pero lo único real es este instante. Hero se dejó caer al suelo, rendido, agotado por dentro y por fuera. El maestro prosiguió con calma: tus temores, tus memorias, tus deseos y tus planes, todo eso llena tu mente, igual que el agua llena un recipiente. Si intentas moverte mientras estás lleno de todo eso, acabarás derramándote, tropezando, perdiéndote. Esta vez, Hero no dijo nada. Por primera vez solo escuchó, inspiró profundamente, cerró los ojos, y en medio del silencio, algo comenzó a cambiar. Una quietud nueva, un descanso mental que no venía de forzarse a estar bien, sino de simplemente estar, sin expectativas, sin resistencias. Comenzó a notar lo que siempre había estado ahí: la brisa tocando su piel, el murmullo de las hojas en lo alto, el peso de su cuerpo sobre la piedra fría. Y entonces lo comprendió, no como una idea, sino como una vivencia, el presente. No un concepto, sino un espacio real, atemporal, profundo. Y desde esa conciencia se levantó, se acercó nuevamente al gran recipiente de piedra, tomó el cuenco con manos firmes. Sus movimientos eran pausados, cuidadosos. Ya no había prisa ni ansiedad, solo atención plena, como si cada acción fuera sagrada, sin salpicaduras, sin errores, sin distracciones. El agua comenzó a pasar de un lado al otro, sin perderse, y en ese fluir, Hero también cambió. Ya no era el mismo. No estaba peleando contra nada, estaba en armonía, y en ese momento entendió algo esencial. La paz que tanto buscaba no estaba escondida en la cima de una montaña lejana, estaba en su forma de estar en el mundo, aquí, en este preciso momento, presente. La última gota cayó con suavidad dentro del pequeño cuenco. Ni una sola se había perdido, no hubo desbordes, ni emociones fuera de control. Hero contempló sus manos,
ahora firmes y seguras. Miró el cuenco, lleno hasta el borde, la gran palangana, vacía, y más allá de todo eso, se miró a sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía esa opresión constante en el pecho. No había pensamientos corriendo sin control, ni culpas del pasado tirando de él, ni angustias del futuro empujándolo hacia adelante. Solo permanecía un silencio sereno, no un vacío, sino un silencio repleto de sentido, la calma mental que aparece cuando uno deja de resistir.